Bueno, buenas noches chicos. Hoy vamos a continuar con lo que nos quedamos la semana pasada. Habíamos llegado hasta mitad del punto 4, multiplicación, división, potencia. Nos falta ver la multiplicación entre complejos. Bueno, recapitulando un poco, habíamos visto cómo cambiar la notación de entre cartesiana, binomial, polar, exponencial, trigonométrica, operaciones básicas entre complejos como multiplicar por un escalar, que es lo mismo que hacíamos en vectores, sumar complejos, háganlo siempre en la forma binómica o cartesiana, que es la misma, total, es A más BI, es lo mismo. Háganlo la suma y la resta, siempre háganlo en la forma cartesiana o binómica. Es muy sencillo sumar en cartesiana binómica porque si recordando era real con real e imaginario con imaginario. Así de fácil, ¿no? Era como sumar vectores, la x con la x, la y con la y. Pero cuando hacemos multiplicación y división, vimos que se podía multiplicar y dividir en forma cartesiana y binómica. ¿Sí? Habíamos visto que se podía multiplicar y dividir. En la multiplicación era una distributiva y en la división lo que hacíamos era multiplicábamos y dividíamos por el conjugado. Y eso se transformaba en una multiplicación arriba y una multiplicación abajo. ¿Sí? Eso habíamos visto un poco la semana pasada. Bueno, y ahora nos quedamos ver cómo se podía operar en forma polar. Y en la forma polar yo les había dicho que en la forma polar es muy recomendable hacer la potencia, la división y la multiplicación entre complejos. Bueno, habíamos visto cómo era la potencia y la división. Me faltaba hacer el producto, que es bastante sencillo. Por ejemplo, vamos a hacer este A para ver cómo era la potencia, el producto. O hagamos el C. De paso, recordamos cómo es la potencia. ¿Sí? Vamos a hacer el C para, de paso, hacemos memoria cómo era la potencia. Y después vamos a hacer el 3 que dice, lo mismo, pero en la forma exponencial. Bueno, la forma exponencial es lo mismo que la forma polar, porque aquí tenemos la forma exponencial, el módulo de un lado y el ángulo del otro lado. Le sucede lo mismo. ¿Ven? Tenemos el punto 4. Vamos a hacer el punto 4C. Dice, abajo vamos a dividir Z6 elevado a la 12. Y arriba vamos a multiplicar Z1 a la 10 por Z5 a la octava. Esto era la menos 12, ¿no? Menos 12. Sí, bien. Bien. Lo primero que vamos a hacer es notar que tenemos un denominador con un exponente negativo. ¿Qué pasa si tenemos en el denominador el exponente negativo? Bueno, ¿qué pasa normalmente si el exponente negativo se invierte la base, ¿no? Y quedaría, por ejemplo, 1 sobre z elevado a la 12 ya positivo. Pero como este Z6 está en el denominador, al invertirlo, si nosotros le invertimos, lo que va a suceder es que va a pasar al numerador. Así que nos va a quedar Z sub 6 a la doceava, potencia positiva, pero ya nos queda en el numerador, porque si invertimos algo del denominador, queda en el numerador directamente. Y ahora vamos a hacer los reemplazos. Z1, a ver, Z1 es, acá tenemos Z1, tendríamos que transformarlo en la forma polar, porque no lo tenemos en forma polar. Vamos a hacer primero eso. Z1 dice que es igual a la raíz de 2 por paréntesis, y adentro tenemos coseno
de 7 cuartos pi más i por el seno de el mismo ángulo, 7 cuartos de pi. Bueno, si ustedes ven que tiene un pi es porque obviamente está en radianes, ¿no? Si quieren trabajen en radianes, pero no olviden poner eso en la calculadora, ¿sí? Cambiar de grado a radianes para que la calculadora trabaje en radianes. Si no, lo que hacen es cambiar esto a sexagesimal y bueno, pueden seguir trabajando en sexagesimales en la calculadora. Tenemos, tenemos que Z1 vale esto, es la forma trigonométrica. Lo necesitamos en la forma polar. ¿Cómo pasamos de la forma trigonométrica a la polar? Bueno, la trigonométrica a la polar es bastante sencillo porque sabemos que esto de acá es el módulo, o sea, el rho, y esto y este que es el mismo, no es más que el ángulo, el argumento. O sea que en forma polar Z1 es lo mismo que poner raíz de 2, que es el módulo, y su ángulo, que es 7 cuartos de pi, que si lo transformamos a sexagesimales, es lo mismo que decir 315 grados. Bueno, yo lo voy a poner en sexagesimales, si les gusta los radianes lo pueden dejar en radianes. Bien, ya tengo el valor de Z1 en polar. ¿Sí? Lo quiero en polar, ¿por qué? Porque estoy haciendo multiplicaciones y potencias. Vamos, necesito también Z5. Z5 es, ¿dónde está? Acá está. 2 por e elevado a la i un cuarto de pi. 2 por e por i por un cuarto de pi. Bueno, ¿qué forma es esta? Esta es la forma exponencial, bastante igual a la polar, donde adelante que tenemos el módulo y lo que está acompañando la i en radianes también es el ángulo. Entonces yo lo quiero transformar a la forma polar, es el módulo, y como si fuera un subíndice, el ángulo, que en este caso dice un cuarto de pi, y pasado a sexagesimal sería 45 grados. Y por último me hace falta z sub 6. Veamos, z sub 6 también lo tengo en forma exponencial. E por i a la 5 cuartos de pi. 5 cuartos de pi. ¿Qué pasa si no tengo un módulo adelante? Recuerda, siempre que nos falte un número que tendría que estar multiplicando en algún lado, es porque ese número que está ahí es el 1 y no se le escribe. Bueno, pero aquí lo vamos a poner para que se vea. Entonces el módulo es 1. Entonces en forma polar esto va a ser 1 y como subíndice el ángulo, que en este caso es 5 cuartos de pi. Y si nosotros transformamos 5 cuartos de pi a la forma sexagesimal, nos da 225 grados. Entonces, estos son los complejos que necesito. Raíz de 2 es z1 elevado a la 10 por z5, que encontramos que era 2,45 grados elevado a la 8, y por z6, que es 1, 225 grados. Y elevado a la 12ª. ¿Por qué 45? ¿Dónde está? Este 45 de acá.
Es un cuarto de, el argumento es un cuarto de pi, ¿sí? Está en forma radial. Si yo lo paso a forma sexagesimal, es 45 grados. Es solo porque yo trabajo en sexagesimal y yo prefiero sexagesimal, los veo más cómodos y yo creo que la mayoría también porque, digamos, de toda primaria y toda secundaria trabajaron en sexagesimal, ¿no? La mayoría. Eh, y al menos al trabajar en forma polar tenemos la libertad de usar la forma sexagesimal. Hay cosas que van a ver después que sí o sí se tienen que trabajar en forma radial, así que no es que se van a salvar de los radiales toda la carrera. Hay cosas que sí o sí van en forma radial y tiene sus razones de por qué va en esa forma. Y bueno, yo por comodidad lo paso a sexagesimal, lo veo más cómodo al sumar, restar, etcétera. Si usted quiere, déjenlo en un cuarto de pi. Yo lo dejo en 45 grados, que es lo mismo. Otra pregunta era... José, sí, la clase queda grabada, la subimos a YouTube, el enlace lo pasamos siempre por el grupo después. Bueno, continuamos. Bien, tengo tres complejos, cada uno a una potencia distinta. ¿Cómo se hacen las potencias de complejos? Era, por ejemplo, para el primero, vamos a elevar a la décima potencia raíz de 2 315 grados. Lo que se hace es al módulo, o sea, raíz de 2 se lo eleva a la potencia indicada. En este caso va a ser raíz de 2 elevado a la décima potencia, como se indica. Y al ángulo, o sea, 315, lo que se le hace se le multiplica por la potencia. O sea, si la potencia es 10, voy a multiplicar este ángulo 315 por 10. Y ese va a ser el nuevo ángulo. Y esa es la operación que hay que hacer para elevar un complejo en forma polar a una potencia. Y vamos a hacer los mismos pasos con los otros complejos. Entonces, ¿qué hacía? Al, al módulo, o sea, 2 lo elevo a la potencia, o sea, 8. Y al ángulo, o sea, 45, lo multiplico por el exponente, 8. Y lo mismo acá. El módulo 1 se eleva a la potencia, 12. Y su ángulo lo multiplico por el mismo valor. ¿Sí? El módulo se eleva a la potencia y el ángulo se multiplica. Bien, bien. Vamos a resolver cada una de estas cosas. El primero, raíz de 2 elevado a la 10 es lo mismo que poner 2 a la quinta potencia, o sea, 32. Eso me da el módulo, raíz de 2 elevado a la 10. El ángulo, 10 por 315, bueno, es 3150, ¿no? Por 2 elevado a la octava potencia me da 256. 256. Es 2 elevado a la octava potencia. Y 8 por 45 nos da 360, ¿no? Sí. ¿Cómo es? Raíz de 2 a la décima. Ah, lo puse en el calculador nomás. Pongan raíz de 2, elévenlo a la décima potencia y le da 32. Ya, en la calculadora pongan raíz de 2, eleven a la décima potencia y bueno, a mí me da 32. Yo lo saqué de otra forma porque 10 dividido 2 es 5 y 2 elevado a la quinta es 32. Pero eso digamos lo hace la calculadora. Bien, este de acá nos daba 2 a la octava. Si lo ponemos en la calculadora da 256. Bien, vamos a marcar un poco entonces, a ver. Este 2 a la décima es este 32 de acá. Este 2, lo mismo que este, es este. Y bueno, esto de acá, vamos con otro color, es el ángulo. Lo multipliqué.
Bueno, y lo mismo con nosotros. Bueno, y el otro, bueno, 1 a la doceava, cualquier 1 elevado a cualquier potencia es 1. Y 12 por 25, ese lo tengo que calcular. A ver, 12 por 225, la calculadora me dice 2700 grados. Bien, nos dan estos valores. Ya resolvimos la parte de la potencia, ¿sí? Lo que hicimos recién fue elevar potencias. Ahora, ¿cómo se resuelve la multiplicación? ¿Se acuerdan cómo hicimos la división de complejo en forma polar? Era, si yo tengo un complejo dividido otro complejo, era los módulos se dividen y los ángulos se restan. Bien, sigan esa analogía. Siguiendo esa forma, si en la división los módulos se dividen y los ángulos se restan, en la multiplicación, ¿qué va a hacer? Los módulos se multiplican y los ángulos se van sumando. Entonces, esto va a ser igual a, multiplico los módulos, 32 por 256 por 1, ¿sí? Multipliqué los módulos. Ese va a ser el nuevo módulo. Si estoy multiplicando complejo, los módulos se multiplican. ¿Qué le va a suceder a los ángulos? Se van sumando. 3150 más 360 más 2700. ¿A qué va a ser igual? Bueno, a ver, saca 32 por 256. La calculadora me dice que es 8192. 8192 es nuestro resultado del módulo. Y el ángulo me da 3150 más 360 más 2700, 6210 grados. Bien. Ese sería nuestro resultado. Estaría bien, excepto por algo. ¿Qué no está bien acá en este resultado? Y que es lo mismo que también tendríamos que haber corregido antes. Es el ángulo. Este ángulo no lo podemos expresar en esa forma. ¿Por qué no? Porque los ángulos se expresan de 0 a 360 grados, ¿no? Si da 360, ponemos 0 directamente. Recuerden, casi siempre es una consigna que el ángulo esté en el primer giro del círculo. ¿Qué hacíamos si el ángulo me daba muy grande? Bueno, a los que pude conocer en el cursillo les dije que había una forma muy sencilla. Era, ustedes en la calculadora, ¿qué pueden hacer? Ir restando giros, porque este ángulo lo que pasa es que tiene varios giros encima. Este ángulo es 6210. ¿Cómo? ¿Cómo le voy quitando giros? Simplemente le van restando 360. O sea, si usted pone en la calculadora 6210, usted le restan 360, le va a dar 5850. ¿Sí? El ángulo sigue siendo muy grande. Le podemos volver a restar 360. Nos da 5490. Sigue siendo muy grande. Entonces le siguen restando 360 y así varias veces hasta que el ángulo les quede chico. O sea, les quede entre 0 y 360. ¿Cuál, cuál es, cuál es la otra forma? Que es la que dice su compañero, dice restar 17 giros. Que sí, debe estar bien. Pero ¿y de dónde saca el 17? Esta es una forma, ir restando 360 varias veces. ¿Sí? Sería la forma más fácil. Vamos restando 360 varias veces en la calculadora hasta que el ángulo nos quede chiquito, entre 0 y 360. La otra forma es, a este ángulo lo dividimos. ¿Por cuánto lo dividimos? Lo vamos a dividir en 360. ¿Qué nos va a dar igual? Lo ponemos en la calculadora. Hacemos, en este caso, 6210 dividido 360 nos da 17,25. Bien, eso significa que en 6210 hay 17,25 giros. Entonces, ¿cuál va a ser el verdadero ángulo, el ángulo en el primer giro?
Va a ser a 6210 lo vamos a multiplicar por 0,25. ¿Por qué 0,25? Porque lo único que tengo que hacer es agarrar la parte decimal, ¿sí? Agarran la parte decimal nomás, porque el entero significa que son 17 giros completos. En cambio, la parte decimal es la que me indica cuántas partes del giro completo hay, ¿sí? O sea que si aquí le da 0,1, aquí van a ser por 0,01. Si le da, yo que sé, 0,17, aquí van a multiplicar por 0,17 y así, etcétera. No, perdón, era a 360 acá. A 360. A 360. ¿Por qué 360? Porque ese es el giro completo. El giro completo es 360, ¿sí? O sea, siempre va a 360 acá, ¿sí? Siempre va a 360, ese es fijo. Siempre va a ir 360 ahí. Si lo multiplico, el que depende del ejercicio es este número. 0,25 es porque la división me da 17,25 y solo me importa la parte decimal. Bueno, si multiplicamos por 0,25 nos da 90. Y ese es el ángulo que tenemos que colocar acá. Entonces esto es 8192 el módulo y 90 grados. Y esa es la verdadera respuesta. Así. ¿Sí? Siempre fíjense el ángulo que le queda. Bueno, esta es una forma. La otra forma, la mucho más fácil creo, pero que a veces puede tardarse mucho porque tiene que restar varias veces, es ir restando 90, 360 varias veces hasta que les quede ahí al medio, entre 0 y 360. ¿Cómo? No entiendo qué me quieren decir. ¿90 menos 90? Sí, 90, van a usar mi me da 90. Le resté 11 giros y me dio 90. Le restaron 11 giros y le dan 90. A ver, 6.000, no, imposible, a ver, 6.000. Si nos da 17 ah, si les da 17, o sea, ¿qué pasa si les daba igual a 17, o sea, sin parte decimal? Es porque la parte decimal es 0. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer 360, que ese es fijo, por 0. O sea, 0 grados. O sea que aquí iría 0 grados como ángulo. Si no hay, si falta de decimales, porque los decimales son 0. Ahora no entiendo lo que quiso decir Johnny. Fíjate que pusiste mal la calculadora, porque si le restas 11 giros no te puede dar 90, te tiene que dar más grande. Porque si vos me decís que le restás 11 giros, es porque a 360 le restás, no, perdón, a 6100, ¿cuánto era? 6210 le restás 11 veces por 360. Eso es restar 11 giros. Ah, sí. Sí, ya me parecía que no te puede dar 90 restando 11. Bueno, son formas de achicar el ángulo, ¿no? Tal vez conozcan otra, no sé. Y sí, la parte decimal la multiplican por 360, sí. Y ese número es el verdadero ángulo. Va, no es que sea el verdadero ángulo, sino que el ángulo correcto de la forma correcta de ponerlo. Que tiene que estar entre 0 y 360. Bien. Bueno, y así se hacía lo que nos faltaba hacer del punto 4 de la vez pasada, multiplicación entre polares. Y bueno, consecuencia de hacer multiplicación entre polares, que el ángulo queda como los ángulos se suman, como vemos acá. Como consecuencia de eso, normalmente el ángulo queda muy grande. Entonces hay que achicarlo. Y estas son formas. Pueden restarle 360 varias veces, o sea, las veces que sea necesario. Y si no, la otra es esta. Dividen en 360, les da un número. Normalmente ese número tiene parte decimal. Esa parte decimal, solo la parte decimal, o sea, de entero siempre va a 0. Lo multiplican por 360 y el resultado es el ángulo.
Exacto. Bien. Continuamos. La parte 3 le pide hacer lo mismo que recién hicimos, o sea, las mismas operaciones, porque fíjense que son las mismas operaciones: división, potencia, multiplicación, potencia, con división, potencia, suma. La suma sí o sí en forma binómica, ¿sí? Binómica o cartesiana, la que le guste más. Yo prefiero la binómica, se ve más normal, pero es lo mismo, binómico, cartesiana, cualquiera de las dos, porque es real con real, imaginario con imaginario. Potencia, división, bueno, en la forma exponencial es lo mismo que la polar. ¿Por qué es lo mismo? Porque la forma exponencial que tiene el módulo y el argumento, el ángulo. Entonces, ¿cómo es la forma exponencial? Multiplicación. Multiplican los módulos y suman los ángulos. En la división, dividen los módulos y restan los ángulos. En la potencia, el módulo se eleva a la potencia y el ángulo se multiplica. O sea, es lo mismo para exponencial que para polar, ¿sí? Así que les dejo para ustedes el 3 que es lo mismo pero en exponencial. Y hacemos esto que me preguntaban un poco por privado, todas esas cosas. Me preguntaban cómo se hacía el punto 5 y el 6 que es lo mismo pero al revés. ¿En qué consiste? En que tienen que representar gráficamente estas ecuaciones que están acá. Va, que no son ecuaciones, son como relaciones que tienen que satisfacerse. Y cómo representarlas de forma gráfica. Es más simple de lo que parece. Se ve complicado, pero es muy simple. Lo que tiene que tener presente todo el tiempo es que, como es en forma gráfica, vamos a tener que recordar que, a ver, en forma gráfica, normalmente, ¿qué tenemos nosotros? La Y y la X, ¿sí? Nosotros usamos la Y en en el eje vertical y la X en el eje horizontal, ¿no? Bien. Lo que tienen que tener presente cuando quieran hacer estas representaciones gráficas es que cuando nos piden la parte real de Z, es lo mismo que decirnos el X. La parte real de Z, o sea, el A, lo representamos con la X. Análogamente, la parte imaginaria de Z va a ser la Y. Y cuando nos pidan el módulo de Z, ¿qué del módulo de Z? Era el argumento, perdón, el módulo, ρ. O sea, ¿y cómo lo calculábamos? Como raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, o sea, x, más la parte imaginaria, o sea, y al cuadrado. ¿Y qué era el argumento de z? Era el ángulo. Era ese ángulo que nosotros calculamos con arco tangente de y sobre x. Para hacer este punto, tiene que tener eso presente. Vamos haciendo algunos, a ver. Por ejemplo, el primero me dice parte representar z tal que la parte real de z es igual a 2. Bien, ¿y quién era la parte real de z? Dijimos que el x. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos, en una gráfica, vamos a marcar dónde queda 2. Bueno, nosotros vamos a ponerlo donde sea, por total, no importa que sea escala, es para que lo vean nomás. Bueno, ahí digamos que está el 2. ¿Sí? Digamos que esa marca ahí es el 2 positivo de los reales, o sea, la x. Fíjense que dice, bueno, que me digan real de z igual a 2, o sea, que me digan que la parte real de z es igual a 2, es lo mismo que me están diciendo que x es igual a 2. ¿Y qué es x igual a 2? X igual a 2, ¿qué era?
una línea recta vertical, una línea recta vertical que pasa sobre el x igual a 2. Esta línea recta vertical es la que describe esta ecuación que está acá. La ecuación x igual a 2 es una línea recta vertical. Sería esta. O sea, esto es la representación de esto. ¿Sí? Una línea recta vertical. En todos los puntitos que están en esta línea recta vertical, todos los puntitos que cumplen que la parte real, o sea, la x es igual a 2. No me importa la parte vertical, o sea, la parte imaginaria. Todos estos puntitos que están acá cumplen que la parte real, el x, es igual a 2. Bueno, eso nomás tiene que ser en el A. Veamos que dice el B. El B dice que la parte imaginaria sea menor o igual a menos 2. ¿Sí? Vamos a hacer otro. Vamos a correr esto por acá. Que la parte imaginaria, me dice que la parte imaginaria del z sea menor o igual, bueno, voy a tener que poner así, menor o igual a menos 2. Menos 2. ¿Sí? Esto es lo mismo que me estén diciendo que el i, la parte imaginaria, sea menor o igual a menos 2. ¿Sí? Menor o igual a menos 2. ¿Y quién es i? ¿Quién es la parte imaginaria? El i. ¿Dónde está el i? Por acá, acá el eje vertical. Entonces vamos a marcar dónde queda menos 2 y bueno, digamos que queda acá. ¿Bien? Digamos que ahí está menos 2. Digamos que por ahí anda menos 2. I igual a menos 2. ¿Bien? Toda esta línea horizontal es I igual a menos 2. Bueno, ¿y qué hago con este menor igual? Porque hace rato era un igual. Que me digan que la parte real de z sea igual a 2 es una línea vertical. ¿Y qué pasa si me dice que es menor igual? Si me dice que es menor igual, entonces yo tengo que pintar todo para abajo. Entonces yo tengo que pintar todo para abajo. A ver, ¿con qué lo puedo pintar? Con esto. Bueno, entonces, lo voy a hacer toda la parte desde la línea esa, todo para abajo. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Desde la línea esa se pinta todo para abajo si me dice la parte imaginaria menor o igual. ¿Qué pasa si me hubiera dicho eh, solo menor? O sea, ¿sí? Bueno, esa sería la representación del punto B. ¿Qué pasa si me hubiera dicho solo menor? O sea, sin el igual. Sin el igual, o sea, solo menor. O sea que no tiene que ser igual a menos 2. Tiene que ser menor a menos 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La línea que hace rato dibujé de menos 2 tiene que ser punteada. Porque que sea punteada significa que no lo toca. ¿Sí? Tiene que hacer esa línea del menos 2 punteada. Eso significa que es menor, sin tocarlo. Y si me dijera mayor, pinto la parte de arriba. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, espero que se entienda, porque esto se hace en forma gráfica. Es lo que realmente está pidiendo, que sea en forma gráfica. ¿Qué más nos pide? Que la parte imaginaria, fíjese que dice mayor o igual a 3 y menor a 5. Vamos a hacer un par más de esto porque quiero llegar a lo de raíces, que es lo más importante. Y ecuaciones. Bien. Me dice que la parte imaginaria de z es mayor a 5, no, perdón, mayor o igual a 3, pero menor a 5.
¿sí? Es lo mismo que me digan que el i sea mayor o igual a 3 y menor a 5. Bueno, ¿dónde están el 5 y el 3? En la parte vertical, porque es la imaginaria. Entonces vamos a suponer, vamos a darle cuenta que ahí está el 3 y ahí está el 5. ¿Sí? Este es el 3 y este es el 5. Vamos a escribirlo. Ese es el 3 y ese de ahí es el 5. Bien, me dice, para el 3 me dice mayor o igual. Entonces va a ser la línea horizontal completa. En cambio, para el 5 me dice menor. Está sin el igual. Entonces tengo que hacerlo punteado. ¿Sí? Punteado. Y como dice que tiene que ser mayor este y menor este, ¿qué tengo que pintar? La parte que está al medio. Entonces vamos a pintar toda la parte del medio. Entonces, bueno, pintaríamos todo esto. Toda esa franja que está al medio. ¿Se entiende, chicos? ¿Qué pasa si solo es menor? ¿Por el 5? ¿Te referís al 5? Ah, que va línea punteada. Solo eso. Si no tiene el igual, es línea punteada. Si tiene el igual incluido, es una línea continua. Claro, se pinta. O sea, esto que yo estoy pintando acá es porque no tengo forma de hacerlo hasta ahí. Porque en realidad esta pintada tiene que llegar hasta ahí abajo. ¿Sí? Hasta tocar. Y ahí, bueno, háganla llegar hasta ahí, sí, algo así. O sea, hagan que llegue hasta ahí, hasta el borde. Eso igual es. Con que esté un poco rayado, incluso con que esté rayado ya es suficiente, porque en lugar de hacer estas punteadas, pude haber hecho rayas, pude haber agarrado esto y ponerme a hacer rayas, digamos, ¿sí? Me ponía a rayar de abajo para arriba y bueno, es lo mismo que un que esté pintado, ¿sí? Podía haber hecho rayas nomás y era lo mismo. La cosa es que se entienda, aquí lo importante es que ustedes entiendan que sea línea continua o línea de puntos y qué parte tiene que estar pintada. O sea, la pintada tiene que llegar hasta ahí, hasta el límite. O sea, si quieres pintarle por encima también, pero tiene que notarse que la línea que está acá es de puntos. Eso es lo importante, que se note que esta línea de acá está punteada y esta de acá es continua. Vale, y que le hagas un trazo más o menos como este, se entiende, nomás que sabes que es el área del medio. Bueno, hacemos este y uno del argumento y yo creo que estaríamos porque después les muestro cómo se hace el resto, porque por ejemplo este es para hacer una pequeña operación. Este también una pequeña operación. Este también. Estos están combinados. Ahora vemos el caso del argumento. Vemos cómo es esto y pasamos a lo del argumento y el módulo. Bien. Fíjese que acá dice real de z más imaginario de z igual a 3. Vamos al Word para verlo mejor. Hay uno que dice real de z más imaginario de z igual a 3. Es lo mismo que ponga qué cosa. X más y igual a 3, ¿no? ¿Y qué es x más y igual a 3? Es la ecuación de una recta, ¿no? La ecuación de una recta. Porque si yo paso el x para el otro lado, me queda y igual a 3 menos x. ¿Y esto qué es? Una recta. Donde la pendiente es menos 1 y la ordenada al origen es 3. Bueno, y se acuerdan cómo dibujar una recta, ¿no? Vamos por acá. Y hacemos esto. El y y el x como siempre. Bueno, y tenemos que real de z menos g de z es lo mismo que x más y igual a 3. Y yo lo puedo convertir a una recta que conozco.
y igual a 3 menos x. Bueno, ¿ustedes se acuerdan cómo se dibujaba una recta en el del cursillo, no? Bastaba con tirar dos puntos. Por ejemplo, ese 3 positivo significa que la recta por donde pasa, por 3, ¿sí? O sea que por donde está el 3, el 3 positivo, la recta va a cortar al eje vertical. ¿Y dónde va a cortar el eje horizontal? Tendría que ser una pequeña ecuación donde el i valga 0. Cuando el i vale 0, el x vale 3. Entonces también va a cortar en, en 3. Coincidencia, ¿no? Es coincidencia, no quiere decir que el 3 sea para el x y el y. El 3 que aparece en la ecuación solo es para el i. Que el x también valga 3 es coincidencia. Bien, con dos puntos yo puedo escribir una recta. ¿Cuál va a ser la recta? La que, a la que pase por los dos puntos. Entonces yo uno los dos puntos con la regla y ya tengo una recta. Esa va a ser la recta y igual a x menos 3. Esa es la recta que está ahí. Bien, esta es la recta. Bien, y está perfecto. Eso que está acá es lo mismo que decir que el real de z más el imaginario de z sea igual a 3. Ahora, ¿qué pasa si me decía menor o igual? Digamos que el real de z eh, más el imaginario de z, digamos que decía menor a 3. ¿Eh? Entonces, ¿qué hubiéramos hecho? X más y menor a 3. Despejábamos eso y bueno, nos queda la misma recta, o sea, y menor a 3 menos x. ¿Sí? Nos queda la misma recta, pero con el menor. Lo primero es lo primero. Si nos dicen menor, no está acompañado del signo igual, ¿qué tenemos que hacer? Línea punteada. Entonces todo esto tendría que irse como punteado. Entonces lo dibujan como una recta pero punteada. Eso es lo primero que hace el menor. Si fuera menor igual, lo dejan como recta continua, línea continua. ¿Qué es lo siguiente? Veo que dice menor, que el i sea menor. Si dice el i menor, entonces tengo que pintar la parte de abajo. Si me dijera el i mayor, pinto la parte de arriba. Entonces vamos a pintar. ¿Cuál era? Creo que no está subiendo. Entonces vamos a pintar toda la parte por debajo de la línea punteada. Todo lo que está debajo de la línea punteada se pinta. ¿Sí? Bueno, bueno, espero que se entienda. Y ahora vamos a ver lo que serían con el argumento y el módulo. Por ejemplo, a ver. Por ejemplo, agarremos este de acá que tiene las dos cosas a la vez. Fíjense, el J tiene, me da una regla para el módulo, que sea menor o igual a 4, el módulo. Y me da una condición para el argumento, que sea mayor a pi sobre 3 y menor a 2 tercios de pi. Vamos a escribir primero en Word. En el J, es el 5.j, ¿qué tenemos? Tenemos z, tal que z hasta que el módulo de z tal que el módulo de z es menor o igual a 4. Y además me dice que
pi sobre 3 es menor al argumento de z, y este es menor o igual, no, solo menor a 2/3 de pi. Ahí está. Bien. ¿Qué era el módulo? Era el número ρ, ¿no? Que ρ sea menor o igual a 4. ¿Qué era el argumento de z? Es el ángulo phi. Bueno, y yo por comodidad voy a transformar radianes a sexagesimal, pero si le gusta el radian, lo puedo trabajar en radian, es lo mismo. Total son ángulos nomás. Bueno, pi sobre 3 es lo mismo que decir 60 grados. Y 2/3 de pi es lo mismo que decir 120 grados. ¿Cómo se representa esto gráficamente? Bien, vamos recordando, ¿qué es el módulo? El módulo es una distancia. ¿En vectores qué era? Era la distancia desde el centro, o sea, el punto de origen 0, 0, al punto. ¿Sí? Era una distancia. Que la distancia sea entonces desde el centro de origen, o sea, desde el punto 0, 0, que la distancia sea menor o igual a 4. Que el ángulo sea de 60, mayor a 60 y menor a 120, y siempre abierto, ¿no? No, fíjese que no tengo el igual, así que va a ser línea punteada las dos veces. Y aquí va a ser línea cerrada. Bueno, ¿cómo se hace, cómo se representa eso gráficamente? Vamos a dibujar los ejes. Bien. Si a ustedes les dan ¿cómo se llama? Como condición el módulo y el argumento, sí o sí van a tener que dibujar círculos. ¿Sí? Sí o sí círculos. Van a dibujar un círculo cuyo radio, porque en forma polar los complejos describen círculos. ¿Sí? Este círculo ¿qué tiene todo círculo? Un radio. Un radio que es la distancia desde la circunferencia al centro. Bien, ese radio es el módulo, o sea, van a necesitar acotar que, a ver, pongamos el color, que el radio del círculo, o sea, la distancia de 0 hasta aquí, este lado, es la distancia que nos dan, 4. O sea, este 4 que está acá es porque nos dice que sea menor y que el módulo sea menor o igual. Que el módulo sea menor o igual es lo mismo que nos digan que el radio de nuestro círculo sea menor o igual a 4. ¿Y cuál es el radio? Desde el centro hasta la circunferencia. Entonces, desde el centro hasta la circunferencia, el radio, o sea, el módulo, vale 4. Y como nos dice menor o igual, porque nos dice menor o igual, es la circunferencia completa. ¿Qué pasa si aquí hubiera dicho menor? ¿Sí? ¿Qué pasa si hubiera dicho menor o mayor? ¿Sí? O sea, sin el igual. Si no tenía el igual, ¿qué le pasa a la circunferencia? Le tendría que haber hecho punteada. ¿Sí? Así. Toda la circunferencia punteada. Si no me aparecía el igual. Si no me aparece el igual, la circunferencia tiene que ser punteada. Pero no es el caso. El nuestro dice menor o igual. Bien. Bueno, eso se hace con el módulo, ¿sí? Para el módulo dibujan un círculo, ¿sí? Y el círculo del tamaño del módulo que me digan. Ahora, ¿cómo hacemos con el argumento? O sea, el ángulo. Dice mayor a 60 y menor a 120. Entonces, lo que van a hacer es agarran el semicírculo y buscan dónde está 60 grados. Bueno, digamos que está por acá, ¿sí? Digamos que todo esto son 60 grados. Digamos que estos son 60 grados
Y necesito el de 120, que digamos que está por acá. El de 120 grados. ¿Sí? Los ángulos se los dibujan así. Agarran un semicírculo y miden ese ángulo, y el ángulo es esa línea recta que va desde el centro siempre hasta, bueno, hasta donde necesiten, porque es una línea recta que sale desde el centro, con ese ángulo, 60 y 120 en este caso. Bueno, fíjense que en nuestro caso las dos veces nos dicen menor. Como es menor las dos veces, estas dos rectas tienen que ser punteadas. Entonces vamos a hacer punteado, punteado, punteado. ¿Sí? Si me dijeran menor igual, mayor igual, lo que sea, sería una línea continua. Pero como dice solo menor, va a ser una línea discontinua, de puntos. Bien. Bueno, hasta ahora lo único que hicimos fue marcar los límites. ¿Cuál es el área que tienen que pintar? Porque tengo que pintar un área. El área que vamos a pintar es, viendo esto, el módulo tiene que ser menor o igual a 4. Entonces, si me dice que el módulo sea menor o igual a 4, significa que tengo que pintar todo el área por dentro del círculo. Entonces, hay que pintar todo el área por dentro del círculo, porque me dice menor o igual a 4. Si me dijera que el módulo es mayor a 4, tendría que pintar todo el área que está afuera del círculo. Eso en el caso de que me dijera mayor o igual a 4. ¿Sí? Pero como me dice menor o igual, vamos a pintar la que está dentro. Bien. Pero no voy a poder pintar todo el círculo. ¿Por qué no? Porque también me da una condición para el ángulo. Que el ángulo sea mayor a 60, o sea, desde 60 para acá, y menor a 120, o sea, que en 120 me detengo. Entonces voy a pintar el área que está dentro del círculo y encerrada entre el 120 y el 60. Entonces tenemos que pintar toda esta zona. Tapé un poquito la línea continua, pero igual se nota, ¿no? Que es discontinua. Y así se vería en forma polar. Espero que se entienda, porque esta parte gráfica es así. Bueno, los otros necesitan un poco de trabajo matemático para que este y este, porque hay que acomodar, así como acomodamos el D para que parezca una ecuación, los otros también hay que acomodarse. Se los voy a pasar después porque no quiero que perdamos mucho tiempo en esto, porque no es tan importante. O sea, sí se lo tiene que saber porque alguna preguntita de esto va a ir. Porque, por ejemplo, le va a decir la parte, yo qué sé, algo así como esto, digámosla. Les va a decir la siguiente expresión gráficamente es, y digamos van a tener opciones: una recta, un círculo pintado dentro, un círculo pintado afuera, un anillo. Y bueno, tienen que saber que esto es una recta vertical en x igual a 2. ¿Sí? Algo como eso. Bien. El punto 6 es lo mismo que el 5, pero al revés. Ahora nos dan el dibujo. Fíjense que son dibujos parecidos a los que recién hicimos. Nos dan el dibujo y nosotros tenemos que, ¿qué cosa? Dar la expresión. En el 6, por ejemplo, a ver. 6A. ¿Qué tenemos en el 6A? Lo que parece ser una parte de un círculo. Entonces, ¿en qué tenemos que trabajar? Si la figura parece ser un círculo, vamos a trabajar con las coordenadas polares, el módulo y el argumento. Eh, bien, entonces vamos a decir, esto lo ve que z tal que z, bien, bueno, no que z, sino que el módulo de z. ¿Cómo voy a hacer el módulo de z? Fíjese, ¿cuál es el módulo de z? El radio del círculo. Y este círculo, ¿hasta dónde llega?
hasta acá, hasta 4. O sea, ese es el radio máximo, ¿sí? 4. ¿Y cuál es el radio mínimo? No es el 0, porque fíjese, el círculo no lo toca el 0, es hasta el 1. Hasta ahí. Entonces, mi módulo, el radio del círculo tiene que ir desde 1 hasta 4. Ahora, la pregunta es, ¿menor igual o solo menor? El 1 es con línea punteada, entonces solo menor. Y el 4 es con línea continua, entonces va a ser menor igual. Entonces, ¿cómo es mi módulo de Z? Mi módulo de Z es mayor a 1 y menor o igual a 4. Y ahora vamos a ver cómo es el argumento de Z. La pregunta de... Y ahora, el argumento, ¿quién me lo da? Me lo da los ángulos. Esta partecita, ¿desde dónde va? Desde acá. ¿Y qué ángulo es este? Es el ángulo de 0 grados. Y llega hasta acá. ¿Qué ángulo es este? El ángulo de 90 grados. Entonces, ¿y cómo son? Es línea continua, o sea que va a ser menor o igual. Y este también es línea continua, entonces también va a ser menor o igual. Entonces este argumento va a ser mayor o igual a 0 y también menor o igual a 90 grados. ¿Sí? Hicimos lo mismo de recién, pero al revés. A partir del dibujo escribimos la expresión. Bueno, de una forma parecida hacen este. Solo que aquí no tengo un módulo más chiquito, o sea que va a ser siempre el módulo de usando este. Y fíjense que es una línea punteada. ¿Y cómo es el ángulo? Si yo pinté todo, es porque no hay un, ¿cómo se llama? Una condición para el ángulo. Se pinta todo desde 0 hasta 360. Bueno, eso se los dejo a ustedes. Y bueno, ¿cómo será una sección cuadrada? La sección cuadrada, bueno, si los círculos son en forma polar, las secciones cuadradas y rectas como esta son en forma cartesiana, o sea, con el real y la imaginaria. Esta es la C. Vamos a ver. Si no, hagamos el B. Ah, sí, porque el B es más sencillo. El B. El B es Z, tal que Z. Y como está en un círculo, voy a trabajar con las formas polar. Su módulo, como el módulo es. Bueno, noten que lo que está pintado es la parte de afuera del círculo, ¿sí? Si está pintada la parte de afuera del círculo es porque el módulo es mayor a ese número, ¿sí? Porque estoy pintando la parte de afuera, entonces el módulo es mayor porque se pinta por afuera. ¿Mayor a qué valor? A 4. La distancia de 0 a la circunferencia, que es el radio, 4. Entonces mayor a 4. ¿Y por qué solo mayor y no igual? Porque la línea está punteada. Y eso nomás. ¿Por qué eso nomás? Porque, como le dije, fíjese que no está cortado como acá. O sea, estoy tomando todos los ángulos desde 0 y le da la vuelta completa hasta 360. Entonces no se pone nada del ángulo, porque toma todos. Es como decir, ¿para qué voy a darle una condición si toma todo? ¿Sí? Entonces solo es eso. Ese es el B. Bueno, habíamos dicho que el C, que es una sección cuadrada, se expresa con coordenadas reales e imaginarias. Bien. Y como es cuadrado, lo tengo que hacer por parte. Bien. Empezamos con la real, la X.
¿La X desde dónde va? Va desde acá, menos 2, línea continua, hasta 3, línea discontinua. Entonces esto va a ser Z, tal que Z vaya desde menos 2, menor, no, menor igual, la parte real de Z, este va a ser menor a 3. Discontinuo, pero supongo menor nomás. Eso para la parte real del X. Para la parte imaginaria, va desde menos 3, línea discontinua, hasta 4, línea continua. Entonces la parte imaginaria va a ser desde menos 3, línea discontinua. La parte imaginaria de Z menor o igual a 4, creo que era. Sí, 4, línea continua, menor o igual. Dice en B no es 3 mayor a módulo de Z. Ah, sí, esto era un 3. No, un 4. Porque me fijo esto. Ah, es un 3, ¿no? Sí, no, no sé de dónde vi un 4. Sí, tiene razón, es un 3 acá. 1, 2, 3. Sí, está bien. Es un 3. Pero es el Z mayor, ¿sí? Eso tenés mal el símbolo del mayor igual. Es el Z el mayor. ¿Por qué el Z es mayor? Porque pinto por afuera. Si pinto por afuera, tengo que poner que el Z es más grande. Porque el Z es todo esto. O sea, el Z, o sea, toda la parte pintada donde está Z, es más grande que 3. Si el Z estuviera por dentro, como por ejemplo acá, nuestro módulo, el módulo Z menor, ¿cómo hicimos el dibujo? Lo hicimos para adentro. Y acá está pintado afuera. Entonces pongo que el Z, el módulo Z es más grande que 3. Sí, pero era 3, no 4. Y por último, en el D, en el dibujito del D que tengo una línea recta, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Describir una ecuación, una recta. Entonces tengo que encontrar la ecuación de la recta. Bueno, y por eso se acuerdan cómo era en el curso de ingreso, cómo encontrar la ecuación de esta recta. Tenía que necesitar dos cosas. Un punto, aquí tengo un punto, y acá tengo otro punto. El punto 0,4 y el punto 4,0. Con dos puntos puedo encontrar la ecuación de la recta, ¿no? Esta recta en este caso va a ser y igual a 4 menos x. En este caso, para el punto D, la recta es y igual a 4 menos x. Esa es la recta descrita en el gráfico D, ¿no? Pero tengo que ponerlo en función de z. Entonces, en lugar de y que pongo la parte imaginaria de z, y en lugar de x que pongo la parte real de z. Y ya lo tengo expresado en función de z. Es el y la x. Bien. Bueno, es solo reconocer, o sea, lo que tienen que saber es cuándo es una línea recta, cuándo son círculos, cuándo son pedazos de círculo, pedazos de anillo como este, una sección, le dicen sección anular a esto, ¿sí? Porque tiene forma de anillo, un pedazo de un anillo, de una sección circular, una sección cuadrada, un semiplano, esto que está acá es un semiplano, ¿por qué? Porque esto continúa para abajo, entonces todo es un semiplano. Eso es lo que tienen que saber, cuándo es un semiplano, cuándo es una recta, una sección circular, una sección cuadrada, y saber si es para arriba, para abajo, dentro o fuera del círculo. Eso es lo que tienen que saber hacer, reconocer. Bueno, esto es lo que quería llegar. Mínimamente quería terminar con lo que es raíces de un complejo. Y creo que estamos bien de tiempo, si son 12:15, vamos a poder ver ecuaciones. Sí, vamos a llegar bien para ecuaciones. Bien. ¿Qué son las raíces de un complejo?
Sacar una raíz como es una operación más que hacíamos con cualquier número. Poníamos la calculadora y nos daba un resultado. Bien, para los complejos hay que hacer más o menos lo mismo, pero hay que tener cuidado de una cosa. Primero, que a ver, habíamos dicho que la suma y la resta conviene hacerla, o sea, no es que convenga, sino que háganla sí o sí, la suma y la resta en forma binómica o cartesiana. ¿Sí? La suma y la resta sí o sí en forma binómica o cartesiana. Ahora, la multiplicación y la división conviene hacerla en forma polar. La pueden hacer en forma binómica, sí, ¿se acuerdan? Porque hacíamos distributiva para el producto y multiplicábamos y dividíamos por el conjugado del denominador cuando queríamos hacer la división. O sea, la multiplicación y la división se puede hacer en forma binómica o cartesiana. Y en la forma, pero en la forma polar vimos que era mucho más sencillo. Y lo que también conviene hacer en forma polar es la potencia, porque vimos que es bastante sencillo hacer la potencia de complejos en forma polar. Bien. ¿Y qué viene de la mano con la potencia? Vienen las raíces, ¿sí? Raíz, que son estas. Raíz sexta, raíz cuarta, raíz quinta, raíz tercera. Eh, que esta expresión esté elevada a la un cuarto es lo mismo que me diga que esté raíz cuarta de todo esto. A lo que voy es que sí o sí tiene que estar en forma polar lo que yo quiero acá adentro, ¿sí? Sí o sí tiene que estar en forma polar. ¿Por qué? ¿Cómo se hace una raíz? Por ejemplo, digamos que yo tengo, así, a ver, escribamos la forma genérica. Digamos que yo tengo la raíz enésima de cualquier complejo Z. ¿Sí? Tengo un complejo Z y quiero la raíz enésima. Entonces, lo que siempre tienen que hacer es ponerlo en forma polar. Entonces, lo que tengo que hacer es poner en forma polar en lugar este Z, ya sea que esté en la forma binómica, cartesiana, exponencial, trigonométrica, la forma que sea, pásenla a la forma polar, donde tenemos un módulo y tenemos un ángulo phi. ¿A qué va a ser igual la raíz de un complejo en forma polar? Bien. Para empezar, voy a tener, esto va a tener n resultados o soluciones, lo mismo. ¿Sí? Hay n resultados, o sea que si yo tengo una raíz de orden 2 tengo dos resultados. Si yo tengo una raíz de n3, voy a tener tres resultados. Si tengo una de orden 4 4 5 6 y así, etcétera. Depende del valor de n. La cantidad el número de n me va a dar la cantidad de soluciones de la raíz. ¿Y cómo calculo cada uno de estos? Bien, vamos a llamarlo a ver. Mm, a ver, borremos, borremos esto, porque quiero usar el z como número. Voy a tener un z0 igual a algo. O sea, esa va a ser una solución. Después voy a tener un z1 igual a otro algo. Y después voy a tener un z sub 2 igual a algo. Y así, puntos suspensivos, o sea, todos los z necesarios hasta z n menos 1 igual a algo. ¿Sí? ¿Por qué n menos 1? O sea, por ejemplo, si el índice de la raíz fuera 5, llegaría hasta n menos 1, 5 menos 1, 4. Entonces aquí iría el 4. ¿Por qué hasta 4 y no 5? Porque yo empecé a contar desde 0. ¿Y por qué empecé a contar de 0? Ya van a ver por qué empiezo a contar de 0. Aquí es igual este z, o sea, ¿quiénes son estos zetas? Las soluciones, ¿sí? Yo estoy buscando z igual a una raíz. Estos z van a ser todos estos van a ser soluciones de la raíz.
A ver, si en multiplicación los módulos se multiplican, en la división los módulos se dividen, en la potencia el módulo se eleva a la potencia, en la radicación al módulo se lo mete debajo de la raíz. Entonces tengo que hacer la raíz del módulo. El módulo es un número. Entonces yo le puedo sacar la raíz del orden que necesite. ¿Sí? El módulo del nuevo complejo va a ser la raíz del módulo del original. Ese va a ser el módulo. ¿Y qué le hago al ángulo? A ver, lo pensemos si en la multiplicación los ángulos se suman, en la división los ángulos se restan, en la potencia el ángulo se multiplica. ¿Qué va a suceder en la radicación? El ángulo, o sea, phi, se divide en n. ¿Sí? En la potencia el ángulo se multiplicaba por n. En la radicación el ángulo se divide por n. Y ahora lo que voy es, ¿para qué me sirve? ¿Cómo voy a diferenciar en todos estos? O sea, esto va a ser ahí, ahí, ahí. Todos van a tener, digamos, el mismo módulo. O sea, todas las distintas soluciones van a tener el mismo módulo. Lo que va a cambiar es el ángulo. ¿Cómo cambia? El primero, el que tiene z sub 0, se hace al ángulo phi, se le suma, antes de dividir, se le suma 0 por 360. Aquí a este se le suma 1 por 360. A este phi, como es z sub 2, se le suma 2 veces 360. Y este que es de n-1, se le va a sumar entonces n-1, que es un número. O sea, si n es 5, va a ser 4, esto va a ser 4 por 360. ¿Sí? Se ve complicado, pero en la práctica es un poco más, bastante más sencillo. Fíjense que todos tienen el mismo módulo. Lo que va cambiando es el ángulo. Y ese ángulo distinto es lo que nos da las n resultados. Vamos haciendo, por ejemplo, el 7a. Dice, raíz sexta de menos raíz de 3i, no, menos raíz de 3 más i. Lo primero que tienen que hacer es lo que está debajo de la raíz, o sea, todo esto, todo eso, hay que convertirlo a polar. ¿Sí? Todo lo que está debajo de la raíz hay que convertirlo a polar. Sí o sí hay que trabajar en la forma polar. Bueno, y yo creo que ya se acuerdan cómo trabajar en la forma polar. El módulo de esto que va a ser igual a la parte real al cuadrado, o sea, esto al cuadrado, raíz de 3, menos raíz de 3 al cuadrado, 3, más parte imaginaria 1 al cuadrado, 1, 3 más 1, 4, el módulo va a ser 4, y tenemos que sacar el módulo, va a ser imaginario dividido parte real, 1 dividido raíz, menos raíz de 3, y ese le sacamos la arcotangente. Y a mí me da menos 30 grados, o sea, 330 grados. Lo único que hice fue pasar de forma binómica a forma polar. Sí o sí se trabaja en forma polar. Ah, y esto era raíz secta, ¿no?
Raíz sexta. Ah, pero el ángulo lo tengo mal porque este ángulo es del cuarto cuadrante y este complejo ¿de dónde es? Real negativo, imaginario positivo, ¿dónde estamos? En el segundo cuadrante. Entonces a 330 yo en realidad le tengo que restar 180. Entonces si hago 330 menos 180 me da 150 grados. Estoy haciendo lo mismo que hicimos en la clase pasada. Pasar de forma binómica a forma polar. Bien, ahora sí. Sí o sí lo necesito en forma polar. Como es una raíz de orden 6, ¿qué voy a tener? 6 soluciones. ¿Cuáles son esas 6 soluciones? Las soluciones son, voy a tener un z0 igual a, voy a tener un z1 igual a, voy a tener un z2 igual a, un z3, z4 y un z5, ¿sí? Hasta z5. Porque recuerden que es desde 0 hasta n-1. Entonces, si el n es 6, voy a hacerlo hasta z5. ¿Sí? Y ahí tengo las 6 soluciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Son 6 soluciones. Donde cada una de estas soluciones va a tener el mismo módulo. ¿Cuál es ese módulo? Es la raíz del módulo original. O sea, la raíz sexta de 4. Todas van a tener el mismo módulo. ¿Sí? Las 6 soluciones distintas van a tener el mismo módulo. ¿Qué es lo que cambia? El argumento, el ángulo. La diferencia está en que, bueno, todas van a estar divididas en n, o sea, 6. ¿Sí? En todas va 6. ¿Sí? Todos van a tener el módulo dividido en 6. El primero va a ser el ángulo original, 150, más 0 por 360. Este 0 viene del subíndice 0. Por eso es que vamos contando de 0 hasta 5. ¿Sí? Por eso me sirve empezar en 0. Porque eso me ayuda a recordar que tengo que multiplicar por 0, por 1, por 2, por 3, por 4, por 5. Aquí va a ser lo mismo, pero en lugar de 0 voy a multiplicar por 1. Aquí voy a multiplicar por 2, por 2. Acá voy a multiplicar por 3. Acá voy a multiplicar por 4. Y aquí voy a multiplicar por 5. Bien, ¿qué nos da? Al ángulo lo calculan, o sea, lo resuelven. Raíz sexta de 4 existe. Es lo mismo que decir raíz cúbica de 2. ¿Sí? O sea, yo lo voy a dejar así. En física, ustedes están acostumbrados que en física se pone con decimales, ¿no? O sea, si yo pongo en la calculadora raíz cúbica de 2, si yo pongo raíz cúbica de 2, a ver dónde está. Si yo pongo la calculadora raíz cúbica de 2, me dice que es igual a 1,2599, etcétera. Usted lo redondearía a 1,26, ¿sí? Pero eso hacen en física. Ustedes en física se ponen con decimales y se redondea al más cercano.
En álgebra no, normalmente no se hace eso. Si nos da un número inexacto, como es en este caso, como acá, raíz cúbica de 2 se lo deja como raíz cúbica de 2, ¿sí? No lo dejan así nomás. En álgebra se trata de no perder exactitud, porque ustedes si lo pasamos a decimal y lo redondeamos, se pierde la exactitud del resultado. Y en álgebra lo normal es dejarlo así, ¿sí? Si es raíz cúbica de 2 no lo puedo calcular, se queda así. Raíz cúbica de 2 no lo paso a decimales. Bien. Y el ángulo, ¿cómo lo calculan? Bueno, lo calculan como con la operación que tenéis, 150 más... ah, estoy calculando este, tendría que estar calculando este que está acá. El ángulo sería 150 más 0 por 360. 0 por 360, 0. Entonces 150 más 0, 150. 150 dividido 6 nos da 25. Y ya tenemos la primera respuesta. Esto que está acá es el primer resultado. El primero de 6. Porque tengo que tener 6 resultados. El de acá va a ser lo mismo. O sea, tiene el mismo módulo, pero va a tener distinto el ángulo. Acá va a ser 150 más 360, 150 más 360 divididos 6 y me da 85. El siguiente también va a tener el mismo módulo, pero va a cambiar el argumento. Si es 25, 85, este va a ser 145. El siguiente, mismo módulo, cambia el ángulo. Este va a ser 205. El siguiente, mismo módulo, cambia el ángulo. Este va a ser 265. Y el último es lo mismo. Mismo módulo, cambia el ángulo. Este tendría que darme 325. ¿Sí? Entonces, todas estas son las 6 respuestas de las 6 soluciones de una raíz de un complejo. De una ra- Entonces, si me sale una raíz de orden 6 voy a tener 6 soluciones. Si sea de orden 5 5 soluciones, etcétera. Donde todas las soluciones tienen el mismo módulo. Todas tienen el mismo módulo. Lo que tienen distinto es el ángulo. ¿Qué más tienen que saber de la radicación? Que todo esto se puede representar gráficamente. O sea, hay una representación gráfica de la solución. Es parecido a esto. Entonces vamos a hacer. Se hacen los ejes, el Y, el X, o sea, la imaginaria y la real. ¿Sí? Imaginario, eje real. Van a hacer un círculo que esté centrado en el 0, 0. Igual que igual que hicimos cuando hacemos los gráficos, donde el círculo toque al eje real. ¿Qué voy a escribir acá? Bueno, ¿qué hacemos en el círculo, en el punto 5, punto 6? ¿Qué escribíamos acá? El módulo del círculo. ¿Cuál es el módulo de 5 en este caso? La raíz cúbica de, de 2. Bueno, no lo puedo escribir en Paint, sí, porque no supe copiar. Voy a poner 2 elevado a la 1/3. Ahí está. ¿Sí? Es 2 elevado a la 1/3, raíz cúbica de 2. Eso es lo que tendré que escribir acá. Igual que cuando dibujamos el círculo en el punto 5, 6.
Aquí ponía el tamaño del radio, o sea, el módulo del complejo. ¿Y qué más van haciendo? Bien, eso es para graficar el módulo. ¿Y qué tengo que graficar después? Los distintos ángulos. Entonces, 25, 85, 145, 205, 265, 325. Entonces, van a agarrar el semicírculo y tienen que ir marcando cada uno de esos ángulos. Entonces, van a hacer, por ejemplo, a ver, 25 más o menos está por ahí. 85 está casi pegado a 90 por ahí. Seguía 145, está poquito por ahí. 205 está por ahí más o menos. Sí, por ahí. 265 está casi pegado a 270. Y por último era 325, más o menos por ahí tiene que estar. ¿Sí? Lo que hice fue dibujar los 6 ángulos que nos dio de resultado. Bueno, gráficamente se hace eso y luego se los va uniendo. ¿Sí? Dibujé eso y sobre el círculo voy dibujando un polígono, o sea, voy uniendo de aquí, desde el primer ángulo, voy a unir acá, 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 acá y acá. ¿Sí? Se tiene que cerrar un polígono. ¿Sí? Si lo hicieron bien, o sea, si el dibujito les quedó bien, les tiene que quedar un polígono regular. Como era una raíz de orden 6, me quedó un hexágono. Si hubiera sido una raíz de orden 5, me hubiera quedado un pentágono. Una de orden 4, un cuadrado. Una de orden 3, un triángulo. Y bueno, por último identifican a los distintos zetas. Z0, Z1, Z2, Z3, Z4 y el Z5 que nos dio de resultado. Z0, ¿cuál era? El del ángulo de 25. Z1 era el siguiente. Z2 el otro y así. Tienen que ir nombrando cuál es cada uno. Es el que está ahí. Porque el que está aquí en la puntita, esto que está acá es el ángulo este, el complejo Z0. El que está aquí es el Z1, el que está ahí es el Z2, el que está aquí es el Z3, el que está acá es el Z4, el que está acá el Z5. Bueno, esta es la representación gráfica de las raíces del complejo. ¿Sí? Estas 6 raíces se representan gráficamente de esta forma. Se dibuja un círculo, se acota el tamaño, el módulo del círculo, y van dibujando los distintos ángulos, identificando los distintos Z0, 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Bueno, eso es lo que tiene que hacer en el punto 7. ¿Sí? A eso se refiere cuando pide graficarlas. Esa es la representación gráfica. Bien. Entonces, bueno, les digo para ustedes para que hagan el resto del 7. Lo único que tienen que tener en cuenta es que lo que esté debajo de la raíz sea siempre en forma polar. Entonces, todo lo que está acá lo pasan a forma polar. Fíjense, aquí tengo una operación. ¿Cómo lo voy a pasar a forma polar? Primero tengo que resolver esa operación. Es una división entre complejos, la pueden hacer. El resultado es un complejo. Ese complejo lo paso a forma polar. Acá lo paso a forma polar y bueno, lo que dije hace rato, elevado a la un cuarto es lo mismo que raíz cuarta, ¿no? Propiedad de potencias y raíces. Y acá lo mismo. Tengo toda esta operación adentro, tengo que resolverla y pasarla a forma polar. Bueno, y lo mismo acá, acá, aquí, aquí, aquí. Todo lo paso a forma, resuelvo y paso a forma polar y hacemos los mismos pasos de recién. Bien, en lo que nos queda de tiempo hacemos el último punto, un par del último punto, que son ecuaciones con complejos. ¿Sí? Ecuaciones con complejos. Resolver las siguientes ecuaciones en complejos. ¿Qué quiere decir en complejos? Que z, lo que tengo que encontrar es un complejo. ¿Cómo se resuelven? Igual que las ecuaciones en reales.
¿sí? Lo que está multiplicando pasa dividiendo, lo que está sumando pasa restando, si tengo una potencia pasa como raíz, si tengo una raíz pasa como potencia. Puedo aplicar propiedades matemáticas, las mismas propiedades matemáticas para el campo de reales se pueden aplicar en el campo de los complejos. ¿Sí? O sea, asociación, distributiva, asociativa, si es que la necesitara, etcétera. Vamos a ver hasta dónde llegamos, hasta que nos dé el tiempo. En el 8, por ejemplo, dice 2 más i por 1 menos 2i igual a 2 más zi. Bien, es una ecuación en el campo de los complejos. ¿Qué tengo que hacer? Encontrar la incógnita. ¿Quién es la incógnita? Z. No sé qué es z, entonces tengo que encontrar el valor de z y tengo que despejarles como si fuera la x. Entonces, si es la x, ¿qué empiezo a hacer? Empiezo a resolver de ambos lados, a ver si puedo hacerlo más chico. Entonces, ¿qué veo? Que del lado izquierdo que tengo una multiplicación. Vamos a resolver la multiplicación. ¿Cómo se hace la multiplicación entre complejos de la forma binómica como tengo ahora? Porque la puedo pasar si quisiera a la forma polar y multiplicar en forma polar. Pero esta es una multiplicación bastante chiquita y sencilla y la podría hacer en forma binómica sin problemas. ¿Cómo se hacía? Distributiva, ¿no? El primer número, el 2, lo distribuyo aquí y acá cuidando el signo. Entonces va a ser 2 por 1, 2. 2 por menos 2i menos 4i. ¿Sí? Ahí distribuí el 2 en 1 menos 2i. Distributiva. Ahora vamos a distribuir el i. I distribuido en 1 menos 2i. Entonces va a ser más i por 1 más i. Más i por menos 2i menos 2i cuadrado. Eso va a ser igual a 2 más zi. Bien. ¿Qué hago ahora? Voy a eliminar ese paréntesis y voy a corregir el i cuadrado. Porque queda igual i cuadrado a menos 1. ¿Sí? ¿Te acuerdan? Potencia de i. I cuadrado es lo mismo que decir menos 1. Entonces esto va a ser 2 menos 4i más i. Eso los dejo tal cual, no los toco. Pero como i cuadrado vale menos 1, lo que va a hacer es cambiar el signo a menos 2 a más 2. Y eso va a ser igual a 2 más zi. Bueno, junto real con real, imaginario con imaginario, entonces va a ser real con real, 2 más 2. ¿Sí? Esa es la parte real. La parte imaginaria la junto. ¿Cuál es la parte imaginaria? Menos 4 más 1 por i. ¿Sí? Porque a este i lo acompaña el menos 4. ¿Sí? Y a este i lo acompaña, si no veo que lo acompaña, ¿qué está multiplicando? El 1. Y eso es igual a 2 más zi. Bueno, seguimos resolviendo. 2 más 2 es 4. Menos 4 más 1 es menos 3. Entonces esto va a ser 4 menos 3 veces i. Igual a 2 más zi. El 2 pasa restando. ¿Sí? Ese 2 está sumando, pasa restando. Entonces va a ser 4 menos 2. 2 menos 3i. Porque solo puedo restar un número real a otro real. ¿Sí? Real con real. Ese 2 pasa restando al 4 nomás. Igual a zi. Bien, ya casi lo tenemos resuelto. Solo me molesta el i. Ese i que está al lado de z, ¿qué le está haciendo la z? La está multiplicando. Entonces tengo que pasar dividiendo. Entonces mi z va a ser igual a 2 menos 3i dividido i. ¿Y cómo resuelvo la división? ¿Sí? Porque esto es una división. Tengo el i dividiendo abajo. Tengo que multiplicar arriba y abajo por el conjugado del denominador. ¿Quién es el denominador? I. ¿Quién es el conjugado del denominador? Menos i. Entonces multiplico arriba y abajo por menos i. Eso es igual a
una potencia. Porque lo que tengo que hacer es multiplicar arriba y abajo. Arriba, ¿qué me queda? 2 por menos i, menos 2i. Menos i por menos 3i, negativo por negativo, positivo, 3 por i cuadrado. Abajo que tengo, me i por menos i, positivo por negativo, negativo, i por i cuadrado. Esto que va a ser igual. Arriba, ¿qué queda? Menos 2i más 3. Y en lugar de poner i cuadrado, vamos a poner menos 1. Y abajo que queda menos. Y en lugar de poner i cuadrado, vamos a poner menos 1. Y esto es igual a arriba. Menos 2i. Y 3 por menos 1, menos 3. Y abajo, menos 1, es lo mismo que decir 1. Distribuyendo el 1 y arreglando el numerador, me va a quedar menos 3, menos 2i como resultado. Y ese es el valor de z. ¿Sí? Lo que hicimos fueron operaciones matemáticas, pasar de lo mismo que hacemos en una ecuación en reales. Si puedo resolver lo que tengo en algún pedazo de la ecuación, lo resuelvo como acá. Esto es una multiplicación, la puedo resolver, sí, hago distributiva, lo achico al número lo más que pueda y después empiezo a pasar términos. ¿Qué paso para el otro lado? Lo que no tenga mi variable, es como si el z fuera la x. Entonces este 2 que le está haciendo está sumando a mi variable. Entonces pasa al otro lado restando. ¿Qué le está haciendo el i a la incógnita? La está multiplicando, entonces pasa dividiendo. Y yo realizo la operación necesaria hasta llegar al resultado. Entonces mi resultado es que z es igual a menos 3 menos 2i. Es el valor de z que satisface la ecuación. Bueno, y eso es lo que tienen que hacer en todo esto, porque en todas partes tienen z, 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 o sea, tienen un z en alguna parte para despejar. Bueno, aquí obviamente fíjense en qué forma lo van a trabajar, ¿no? Porque no es obligatorio que sí o sí lo hagan en forma exponencial, en forma polar. Recuerden que hay formas más fáciles para operar. Por ejemplo, la binómica y la cartesiana, sí o sí, en binómica y cartesiana para suma y resta. ¿Sí? Sí o sí. Eh, para la multiplicación y la división, ahí pueden elegir. Si les gusta polar o cartesiana, pueden usar cualquiera de las dos. La que le vean más sencilla, más corta, más rápida, menos complicada, cualquiera de las dos está bien para dividir o multiplicar. Pero la potencia también, no, sí, se van a complicar un montón si la hacen en forma cartesiana. Háganla de la potencia sí o sí en forma polar. Y la radicación sí o sí en forma polar. ¿Sí? Bueno, eso es lo que le pide el 8. Son ecuaciones donde tienen que hacer lo mismo que hacíamos para reales. Ir despejando la incógnita. Y bueno, nos queda para el práctico 4 la siguiente semana. Que es un poco más de lo mismo, porque fíjense que son ecuaciones. Para despejar la X, sistema de ecuaciones. Repasen cómo resolver sistemas de ecuaciones, ¿no? Porque a veces veo que les cuesta un poco resolver un sistema de ecuaciones y algo que vimos en el cursillo de ingreso. Cómo despejar la X y la Y en un sistema. ¿Sí? Método de sustitución, igualación, el que más le guste. Más ecuaciones. ¿Sí? Punto 3, más ecuaciones. Punto 4. Bueno, esto va a ser algo más o menos nuevo porque vimos algo parecido en el cursillo de ingreso. Ya vamos a ver cómo se hace, pero es parecido a algo que vi en el cursillo de ingresos. Todo es parecido. Punto 5, ¿qué es esto? Más ecuaciones, porque hay que despejar A y B. Punto 6, bueno, por situaciones problemáticas también para realizar. Bueno, todo eso vamos a ver la siguiente semana. Por hoy es todo. Bueno, espero les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, darle like para ir viendo, para que reciban las notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Y bueno, espero les haya gustado, les haya sido útil. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.